Traje 22 Biblias distintas. Puse 11 de cada lado con la ayuda de personas lindas que están en esta sede apoyándome. 22 versiones en léxico distinto de la misma palabra de Dios. Y hablamos de cómo preservó el Antiguo Testamento milagrosamente, de manera sobrenatural, insisto 2 veces que fue así. Cuando en las cuevas de Qumran, las cuevas del Mar Muerto, se encontró todo lo que es una biblioteca conteniendo todos los libros de la Sagrada Escritura, excepto el libro de Esther, que estaban guardados, preservados por Dios y aparecieron en noviembre del año de 1947, un año antes de que fuera establecido el Estado de Israel. Y en cuanto al Nuevo Testamento, si estos libros del Antiguo Testamento fueron preservados aún 100 años antes de Jesucristo, 2100 años de antigüedad tiene el libro de Isaías completo, ¿qué pasa con el Nuevo Testamento? Me permití traer un simple boceto, un folletito muy sencillo, para mostrarles delante de sus ojos. ¿Por qué confiar en la Biblia? Y es todo un estudio, pero la parte que me interesa es, habida cuenta de que disponemos de más de 5.700 manuscritos y fragmentos del Nuevo Testamento. Usted tiene que imaginarse que hay 5.700 copias del Nuevo Testamento en griego. Por lo tanto, es gloriosa la forma en que Dios, después de 2000 años, ha preservado su palabra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Según este estudio, no hay ningún libro más confiable para el hombre que la Santa Biblia. No puede haberlo en su veracidad, en su exactitud, en su legitimidad. Como un ejemplo que me llamó la atención, ponen la comparación entre los libros que los intelectuales seguramente conocen, que han sido escritos por Platón, el famoso filósofo griego, Platón. Él escribió alrededor del año 400 antes de Cristo y se conservan solo 7 copias. Pero el manuscrito más antiguo de esas 7 copias fue copiado entre los años 800 y 900 después de Cristo. Es decir, más de 1200 años después de la redacción de los documentos originales. Y cuando usted lee a Platón, no duda nunca de que Platón escribió ese libro. Y sin embargo, la copia más cercana tiene 800, 900 años después de Cristo. Mientras que nuestra Biblia va en este momento 2100 años antes de Cristo, el Antiguo Testamento. Qué impresionante. Y después de Cristo, 5.700 copias dicen lo mismo. En realidad vemos la sobrenaturalidad de la preservación de la palabra del Dios viviente por medio de su poder. Imposible que el hombre pudiese preservar de la manera que Dios lo ha hecho su palabra. ¿Por qué tanto interés y tanta intención de mantener su palabra allí disponible a la humanidad? Porque es la única esperanza que el hombre tiene.
Si usted omitiera la Biblia en la historia humana, el mundo estaría deshecho ya por la maldad del hombre. Pero al incluir la Biblia, mira una humanidad que, si bien está haciendo daño y daño constantemente, irreverentemente, desconociendo la Escritura Santa, hay otro grupo que ha mantenido la pureza, como el pueblo de Israel, que sigue teniendo la Escritura del Antiguo Testamento vigente. Y la cristiandad, que recibió de Dios una encomienda: vayan y prediquen mi palabra a toda criatura, enseñándoles que guarden lo que les he enseñado. Y así entendemos que el plan de Dios es para la humanidad, fundamentado para entendimiento del hombre en la palabra de Dios. En este segundo domingo voy a ponerles en pantalla la serie La Biblia lo dice. Cuando pongo ese texto de la Biblia lo dice, estoy diciendo Dios lo dice. Segunda parte. Y voy a pedirles que vayan al libro de Isaías, capítulo 55 y versículos 10 al 11, con el cual comenzaremos la segunda parte. Isaías 55, 10 al 11. Cuando lo haya encontrado, le voy a rogar que se ponga de pie. Este libro del profeta Isaías es una joya para todos los hombres y mujeres que hemos conocido el plan divino para la humanidad. Isaías 55, versículos 10 al 11. Por favor, se pone de pie cuando lo haya encontrado. Y dice así tu palabra: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Eso dice el Señor. Oremos. Padre bueno y santo, estamos delante de ti, conmovidos por tu grandeza. Dijiste: sea la luz, y fue la luz. Tu palabra cumple el propósito por el cual la enviaste. Dijiste: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y el hombre fue hecho por ti. Tu palabra se cumplió y se seguirá cumpliendo para siempre. Tu palabra, Señor, lo que tú dices a través de la Biblia, es todo el legado que has dado a la humanidad para que la humanidad comprenda que tiene un Dios verdadero, un Hijo verdadero tuyo, Jesucristo es su santo nombre, y un Espíritu Santo que está ayudando a los hombres al arrepentimiento de pecados y guiándonos por medio de su voluntad a hacer lo bueno por medio de su presencia en cada corazón donde ha hecho morada. Señor, te ruego por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que esta sea una reunión llena de tu plan de amor para fortalecer nuestra fe y edificarnos, y podamos estar seguros en que lo que la Biblia dice es lo que tú mismo nos dices para gloria de tu nombre. Bendice a cada familia que se encuentra representada aquí. Bendícela, Señor, porque nada puede recibir el hombre si no lo das tú mismo desde el cielo, y pueda ser feliz sabiendo que hay certeza en tus planes que pusiste por escrito para la humanidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siéntense, mis hermanos lindos.
quiero comenzar en esta segunda ocasión en la serie. La Biblia lo dice con una pregunta importante para usted. ¿En qué está basada su fe? Mi hermano lindo, le pregunto a usted por nombre, y mi hermanita linda, le pregunto a usted por nombre. ¿En qué está basada su fe? Ve que la fe no es algo del pensamiento humano. La fe no es un sentir del alma del hombre. La fe tiene un fundamento, tiene una base. ¿En qué está fundamentada o basada su fe? Permítanme desarrollarlo de esta manera. ¿En qué cree usted? ¿Por qué cree lo que cree? Esa fe que usted profesa debe estar basada en la verdad para poder sostenerse. Si la fe que usted tiene, mi hermana linda, no está basada en la verdad, no se va a sostener. Pero si está fundamentada en la verdad, usted pasará firme en lo que cree por siempre durante su vida temporal. ¿Cree usted tal vez porque sus padres le enseñaron a creer? Entonces su fe tiene un poco de incertidumbre, porque la fe era de ellos y usted la aprendió. ¿Acaso entonces su fe es una herencia de familia? Puede darse cuenta que esto es un detalle importante, porque la fe que se hereda de familia no necesariamente es verdad. Es decir, ¿acaso su fe es por tradición? Déjeme ponerle un ejemplo que he estado orando en la mañana para ponérselos y creo que les va a servir. Aquí tenemos al pastor Luis y a su familia con nosotros. Sus hijitos estudian en el colegio Verbo y ellos son fieles creyentes por sí mismos de la fe en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Integran una familia con su esposa Judith, con su hijita Sarita, con Pablito su hijo, muy cristiana. Pero voy a ponerles muchos años atrás un ejemplo diferente. Cuando me convirtió el Señor Jesucristo a mí en una nueva criatura el 27 de mayo de 1983, sacamos del colegio secular donde estudiaban nuestros hijos más pequeños para trasladarlos al colegio Verbo, el mismo colegio al que me he referido. Y lo que sucedía era impresionante. Los jóvenes, los muchachos estudiantes, se rebelaban a estudiar en un colegio cristiano, no creyendo exactamente lo que sus padres les decían que creyeran, porque los habían visto antes de que fueran cristianos embriagarse, tener mujeres, parrandear, quizás fumar, usar drogas. Pero cuando el Señor Jesucristo cambió a esos padres, los hizo una nueva criatura, les perdonó todos sus pecados. Y ahora los padres, creyendo que esa grandeza de verdad de que Cristo es real y da dominio al alma, al cuerpo, por el Espíritu Santo,
buscaron que sus hijos no atravesaran la experiencia de ellos de andar por el mundo haciendo cualquier cosa que después se arrepintieron. Y los pusieron en un colegio cristiano para que aprendieran las verdades de la Biblia. Pero los muchachitos, los jovencitos, se rebelaban. Me recuerdo de tantas experiencias que vivimos viendo a muchachos, compañeros de nuestros hijos, que no eran realmente creyentes en nada, sino que lo que hacían era soportar el estudiar allí, pero seguían pensando que tal vez la vida anterior de sus papitos era mejor que la vida que pretendían para ellos. No fue sino hasta que cada uno de esos hijos fue descubriendo la verdad por sí solos, por sí mismos, que en propósito de papi y mami al fin se logró el propósito que tenían. Es decir, se salvaron. Tengo a mi hijo Luis Fernando, tengo a mi hija Maíta. Hablo de la última generación de mis hijos, convertidos. Pero ellos no podían heredar la fe si ellos no recibían el nuevo nacimiento. ¿Vieron? Con este ejemplo que pongo, que a lo mejor en su vida resulta, ahora entiendo. La fe tiene que ser propia. No se hereda. La verdadera fe no es tradición. Si lo es muy frágil. Por lo tanto, la Biblia, que es la palabra de Dios, que es Dios hablándonos, es la única verdad sobre la cual se ha fundamentado por siglos y siglos el hombre. Ciertamente, la fe ha pasado de una generación a otra. Y así vemos a un pueblo admirable como el pueblo de Israel. Después del holocausto en el que murieron 6 millones de judíos, de haber exterminado los nazis a todos los judíos que pudieron, de haberse perdido el idioma hebreo por miles de años por la diáspora, o sea, que tuvieron que irse al exilio los judíos en el año 70 después de Cristo. Después de establecido el Estado de Israel, en el año de 1948, el 14 de mayo, 66 años después, este año, sorpresa, el idioma muerto, hebreo, está vivo. La palabra de Dios en hebreo, que se descubrió en belleza de el descubrimiento arqueológico más grande del siglo XX, las grutas de Qumrán, los papiros de Qumrán, los preciosos cuevas de Qumrán del Mar Muerto, revelaron el mismo hebreo. Y ahora ustedes tienen una nación que desde hace 3.500 años había estado en la tierra Eretz Israel. La palabra Eretz significa tierra de Israel. Ahí fue dada a Abraham, ahí se estableció Isaac, ahí se estableció Jacob, y después de 3.500 años, hoy están ahí. Hace 66 años. Impresionante es Dios, porque todo cuanto Él había dicho en sus profecías se cumplió. Él dijo que se irían a la diáspora, Él dijo que se irían fuera de su tierra, pero que los haría volver. Y los hizo volver. Por lo tanto, es obvio que ahora los judíos son en su mayoría no practicantes del judaísmo, como
la tendencia de la humanidad no falla. Los hombres tampoco en Israel son todos fieles a la palabra. No lo son. Como nosotros los cristianos no somos fieles a la palabra, como deberíamos de serlo. Y quizás cometamos un error que le pasó a Israel. Y quiero explicarles por qué es tan importante para sus vidas. Lo peor que le puede pasar a una familia es que no transmita la fe verdadera a sus hijos. Es lo peor que nos puede pasar, la fe verdadera. Y cuando hablo de fe verdadera estoy hablando de la Biblia. Por lo tanto, quiero contarles algo que aconteció apenas unos cuantos años de que habían tomado la tierra prometida aquellos hombres que Josué, con su ejército enviado por Dios a tomarla. Habiendo la generación previa a Josué, que era Moisés y los que habían estado en el desierto, habían visto prodigios, milagros y maravillas de Dios. Habían visto el mar rojo abrirse en dos. Habían visto el maná caer del cielo por 40 años. Habían visto milagro tras milagro. Pero ahora la generación de Josué, que está muy cercana a lo que voy a mencionarles, habían visto a Jericó caer en pedazos delante de ellos sus murallas, porque Dios las derribó. Y habían visto toda la gracia divina sobre ellos. Pero los padres no enseñaron a sus hijos. Los padres no les dijeron a sus hijos del Dios único y verdadero. Y cuando entraron a la tierra prometida que fluye leche y miel, que era Canaán, encontraron muchos pueblos con costumbres paganas. Y los dioses falsos atraían la carne. Había culto a la sexualidad. Había culto a lo que la carne es, siempre pecaminosamente hablando, dispuesta a hacer, aunque no es moral. ¿Y qué sucedió? Lo que les voy a contar es trágico, porque si no cuidamos nuestra fe y no cuidamos que nuestros hijos no crean en nosotros, sino en la Biblia, no en nosotros, sino en Dios, lo que pasa es que vienen peligrosamente a abandonar la verdad. En el libro de Jueces, capítulo 8 y versículo 33 al 35, oigan esta historia impresionante. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, el famoso Gedeón, los hijos de Israel volvieron a ¿qué iglesia linda? A prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios, oiga, ¿a quién? A Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová, su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Esta tragedia escritural nos enseña, mi hermano, el peligro que tiene cuando nosotros no nos tomamos el tiempo de que nuestros hijos oigan de nosotros. Lee tu Biblia, ve a la iglesia, oye palabra de Dios, oye una estación cristiana, no solo con canciones, con palabra de Dios. Ve y busca al Señor. Cuando no lo hacemos, esta historia bíblica nos enseña el peligro. ¿Cómo pudieron dejar de transmitir a sus hijos y a sus nietos las maravillas que Dios había hecho con sus antepasados cuando fueron librados de Egipto y traídos por Dios mismo a la tierra que ahora habitaban allí en Israel?
¿Acaso les hizo falta gratitud o reconocimiento de que era por Dios que estaban en aquel lugar que fluía leche y miel? ¿Acaso olvidaron lo que Dios había hecho en Jericó apenas una generación atrás por medio de Josué? Pero los cananeos les sedujeron con sus costumbres paganas, con sus dioses falsos, con sus inmoralidades sexuales. Solo hubieran podido resistir si conocían, oigan, solo hubieran podido resistir si conocían del verdadero y único Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los patriarcas del pueblo de Israel. Hermanos lindos, he visto a través de los siglos en la historia sagrada, cuando estudiamos la historia de la cristiandad que está basada en la Biblia, que no hay mejor maestro que los padres, ni mejor escuela que el hogar. Pero no es posible que la fe que determina el destino eterno del alma descanse sobre otros, ni siquiera sobre los padres, puesto que también ellos necesitaron de la fe verdadera para salvarse. Usted debe asegurarse que el regalo que le va a dar a sus hijos, mi hermano lindo, mi hermana linda, es la certeza de que ellos van al cielo, de que ellos fueron perdonados de sus pecados por medio de Jesucristo. Esa es la fe que debe inculcar el Padre al Hijo para que vaya el Hijo a la eternidad. Y esa es una promesa que Dios hizo. Así es que podemos ver qué importancia tiene que la fe sea personal. Puse una segunda parte para cuestionar nuestra fe. ¿Depende su fe tal vez de la autoridad de la iglesia a la cual pertenece? Ciertamente tampoco esto puede ser bueno. Pues aunque la iglesia es de la mayor importancia en cuestiones religiosas y el instrumento por el cual Dios derrama de su gracia es, sin embargo, una humana e imperfecta institución. Si usted me mira a mí predicar algo que no está en la Biblia y usted conoce la Biblia, usted sabe que no debe confiar en mí, aunque sea el pastor. Pero si usted no sabe la Biblia y vengo yo y abusando de que estoy en un púlpito, comienzo a predicar lo que pienso que tal vez es bueno para que usted oiga, usted está teniendo un engaño de lo que Dios quiere que hagamos en un altar. Por eso la cristiandad se ha vuelto un poco débil, porque ha confiado solo a el predicador. Y no debe ser el predicador más que el exponente de la palabra del Dios viviente. Pero si el predicador no tiene personas que comprendan que su prédica debe estar basada en la Biblia, tenemos toda clase de doctrinas como personas hay capaces de predicar. Así, la iglesia tiene las mismas debilidades que los hombres que la forman, y su historia está llena de incidentes que comprueban su imperfecto carácter. No debería su fe depender de una iglesia, ni aún de la mejor, entre comillas. Y ya conoce aquel dilema que por los siglos ha habido en la mente de millones de personas. ¿Es esta la iglesia verdadera? ¿Cuántas veces me preguntaba, siendo un hombre que miraba a la gente buscando a Dios, ¿es esta la iglesia verdadera? ¿Cómo sabemos que es verdadera? Y usted tiene una respuesta que garantiza que es verdadera. Si en esa iglesia se predica la Biblia, la palabra de Dios. Porque el hombre no se hace a sí mismo verdadero. Quien dijo que era la verdad fue Jesucristo. Yo soy la verdad y la vida.
Por lo tanto, es muy importante entender nuestra posición. Y cuando lo entendemos, sabemos que la iglesia verdadera es la que Jesucristo estableció. Es esa misma y no hay otra. Si Él no está en el centro de la iglesia, si Él no es glorificado, alabado, adorado, exaltado, y solamente vamos a hablar de otras cosas interesantes como moral, buena conducta, ética y cosas lindas, pero no tenemos a Dios en el centro, estamos mirando que Jesucristo no es el lugar que Él debería de ocupar, el que está ocupando. Si cuando me refiero a la iglesia, hablo de la iglesia verdadera, esta es la que sigue. Escuche cómo la define nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Esta es la iglesia verdadera. Mateo 16, 18. Mire lo que dice allí, mi hermano lindo. Es bello entender por la Biblia lo que es la iglesia verdadera. Y yo también te digo, dice Jesucristo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero que note bien este juego de palabras, porque algunos han querido interpretar lo que no dice el texto. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Permítanme poner un ejemplo visual mirándome a mí un momento. Jesucristo le dice a Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando usted me mira haciendo un gesto con mi mano, está entendiendo el verdadero significado del texto. Ya se lo voy a probar. Pero cuando asumimos que Pedro es sobre quien va a edificar la iglesia, creamos una doctrina extraña. ¿Cómo puede Dios edificar su iglesia sobre un hombre infalible, imperfecto, etcétera? Su iglesia no va a ser edificada sobre un hombre, sino sobre un Cristo. Y cuando entendemos esa diferencia, la fe no va a moverse. Y es ahí donde entendemos primero, ¿qué significa eclesía? Iglesia. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Primera vez que la menciona Dios. ¿Qué es eclesía? Bueno, su significado: una asamblea, un grupo de personas tomados del mundo y sacados fuera del mundo, que permanecen en el mundo y que no son del mundo, que establecen el reino de Dios o el reino de los cielos aquí en la tierra. La iglesia no es humana, no es una organización, no es una institución, es divina, obedece a Cristo en su voluntad de salvar al hombre. Así permítanme mostrarles lo que el texto cuestionado por mucho tiempo con intereses particulares aclara en mi Biblia de estudio. No voy a hacer nada más que leer mi Biblia de estudio, y es todo lo que haré para abrir su entendimiento. Cuando dice el texto, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Algunos han interpretado en sentido literal lo que Jesús decía en sentido figurado. Interpretación es obvio que está siendo hecha, pero en tal interpretación
Jesús estaba empleando evidentemente un juego de palabras, Pedro y piedra, que en griego son Petros y Petra. La iglesia no se fundamenta en Pedro ni en ningún otro hombre, como el mismo apóstol lo esclarece. Ahora fíjense, vamos a oír a Pedro diciéndonos algo él mismo en Primera de Pedro 2, 4 al 8. Oigan lo que dice él. Acercándose a él, habla de Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, ya lo incluyeron a usted. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Hermanos lindos, es obvio que Pedro está diciendo algo. Yo soy piedra viva, ustedes son piedras vivas que edifican la iglesia de Cristo. Y esa forma tan bella de aclararlo al señalar que Cristo es la piedra angular, lo que también se reitera en Efesios 2, 20 al 22. Mírelo. Dice Efesios 2, 20 al 22 de esta manera: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién, iglesia linda? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Levánteme la mano el que tiene a Cristo en su corazón. Usted es piedra viva, edificando la iglesia de Dios. Hermanos amados, ven, o tenemos firme el fundamento, o nuestra fe está mal. La iglesia es, pues, una entidad sobrenatural. Le reitero por segunda vez, no es una organización ni una institución humana. Es el cuerpo de Cristo en la faz de la tierra y es pertenencia de Dios y no de ningún hombre. ¿Sabe usted que usted le pertenece a Dios, mi hermano lindo, mi hermana linda? ¿Sabe usted por qué la Biblia da certeza absoluta de que usted es templo de Dios mismo? Mire Primera de Corintios 3:16. ¿Lo lee conmigo toda la iglesia? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Quién dice amén? ¿Quién tiene gozo? Hermanos, ¿cómo puede ser? Pero así es. Alabado sea el nombre que es sobre todo nombre. Si usted y yo somos el templo de Cristo, la iglesia de Dios, exactamente necesitamos algo excepcional, que Él more en nosotros. Lo segundo, Primera de Corintios 6:17, que dice en voz alta: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea que usted tiene al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios está en usted. Y Primera de Corintios 12:27 dice así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular.
Toda la obra divina, hermanos amados, que el Señor vino a hacer a este mundo es incompleta, es imperfecta si los hombres no comprenden que necesitan un milagro. El milagro que vimos el domingo anterior, el nuevo nacimiento. Si la iglesia es solo religiosidad, prácticas hermosas de liturgia, hermosas formas de pensar que Dios recibe nuestra alabanza, pero no incluye la individualidad del alma humana por medio del Espíritu Santo engendrada de lo alto, llamada nuevo nacimiento, no hay tal iglesia. Eso dice la Biblia. Y por cuanto la Biblia lo dice, nuestra fe es firme cuando hemos nacido de nuevo. Pero si no hemos nacido de nuevo, andamos con tantas ideas que no son lo que Dios quiere para la vida del ser humano. Pese a los siglos que han transcurrido que nuestro Señor Jesucristo estableció a su iglesia, todavía hay personas que se niegan a creer en la palabra de Dios, es decir, la Santa Biblia, y piensan que su fe depende de la razón, de la costumbre o algunos excepcionalmente de la ciencia. Pero, aún en ese caso, ¿cómo pueden olvidar que debido a los cambios constantes del pensamiento humano y los descubrimientos nuevos de la ciencia, estos no pueden tener una base segura, firme, de tan importante virtud como la fe que se profesa y de la cual depende nuestra vida aquí, en este mundo, y nuestra alma por la eternidad? En cambio, es por medio de la palabra de Dios que observamos el milagro de lo profetizado por Dios a la humanidad. Cientos de profecías se han cumplido. La más evidente la mencioné al comienzo: Israel volviendo a su lugar de origen después de casi 2000 años. Esto es sencillamente excepcional. Permítanme mostrarles cómo la Biblia es tan auténticamente veraz que les voy a enseñar un pequeño pasaje entre muchos pasajes que nos cuentan lo que Dios haría en una diáspora. Déjeme contarle algo antes. Busque a los edomitas y no le aparecen por ninguna parte. Busque a los cananeos en sentido general. Ya no existen, hace miles de años. Busque tal vez a los hititas y tampoco están en la faz de la tierra. Busque algunas como los filisteos, ya no están. Pero busque a los judíos, al pueblo hebreo, y ahí está. Pero no solamente está, sino que ha sido maltratado, perseguido, matado, y ahí sigue. Eso es un milagro. ¿Por qué sigue? Porque Dios lo dijo. Miren Ezequiel 36, 22 al 24. Dice el Altísimo Dios hablando a través del profeta: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Quién le da un aplauso al Señor?
Si me permiten hacer una acotación ahorita, ¿saben por qué el diablo aborrece a los judíos? ¿Sabe por qué los persiguen y los hacen tanta maldad? Ellos son el testimonio viviente de que la Biblia es verdad. Por eso es tanta hazaña, porque ellos demuestran al hombre en cualquier lugar del planeta Tierra que la Biblia es verdad. Miren Isaías 66, 8 al 9, que se cumplió hace algunos cuantos años. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, e impediré el nacimiento, dice tu Dios. Es exactamente lo que él hizo. Exactamente la nación de Israel nació en un día. Tenemos una toma, mis hermanos, que fue filmada en blanco y negro de aquel día histórico del 14 de mayo de 1948. La humanidad no podía creerlo. Los judíos volvían a su tierra. ¿Qué? Después de 2000 años, volvían a su tierra. Y ahí están. Israel cumplirá 66 años en este año y en solo este tiempo es una nación ejemplar. ¿Sabe usted cuántos millones de habitantes tiene Israel ahorita? 7. Solamente 7 millones. Y tanto que han aportado a la humanidad. Ahora, vuelvo al punto. Seamos un poco más explícitos. He aquí en la iglesia, hablo de ustedes, a hombres y mujeres que creen en el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué lo creen? Es una buena pregunta. Y les diré por qué creo que lo creen. Porque Dios mismo, habiendo hecho morada en sus corazones, les ha convencido de que su palabra es verdad. ¿Quién me levanta la mano y me dice que así es? Él mismo lo ha hecho. No necesitamos de algo más. Y eso que probablemente, hermanos lindos, esta idea sea la más difícil de creer del mundo. La idea de que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al pecador y darle vida eterna. Qué grandes misterios nos encontramos en la Biblia. Mire, hay miles de religiones en el mundo. Todas tienen algo coincidente entre sí. Todas. Les voy a decir qué es. Ustedes tienen que hacer algo digno para ganarse lo que el Dios de esa religión ofrece. Hagan ustedes su mejor esfuerzo. Sean buenas personas, hagan buenas obras, hagan lo mejor que puedan y seguramente van a ser alguien o algo allá en alguna parte. Esa es la característica de cualquier religión, sin excepción. Depende de sus actos, depende de usted. ¿Y qué dice la cristiandad? ¿Y qué dice Jesucristo? ¿Y qué dice Dios? Todo lo contrario. Él dice, mira, solo necesitas algo para servir tú, a tu alma, a tu espíritu, la eternidad. Solo necesitas creer en que yo soy el Hijo de Dios, que se hizo hombre, que murió en una cruz por causa de tus pecados. Y si pones tu confianza en mí, serás salvo. ¡Ay, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Hermanos lindos, ¿qué diferencia más grande? Dios dio a su Hijo para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Quiero mencionarles algunos misterios que hay en la Biblia. La palabra misterio, cuando hablamos del nombre de misterio, no se trata de algo que hay que investigar y buscar y no sé dónde está escondido, nada de eso. Es algo que Dios revela en su palabra, pero es un misterio. Miren, el primero, vamos a ver algunos misterios. El nacimiento del Hijo de Dios de una virgen. ¡Wow! ¿Qué? Sí, este es un misterio. Vaya con un incrédulo, vaya con un científico, vaya con alguien que no tiene a Cristo y dígale, mire, el nacimiento del Hijo de Dios, de Jesús, fue por medio de una virgen. ¿Y qué le va a decir? Lo que he escuchado tantas veces. ¿Pero qué dice la Biblia? Muy bien, veamos qué dice la Biblia. Exactamente dice en Mateo 1:20 al 23 así. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, está hablando de José, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Iglesia linda, es que es admirable la Biblia. ¿Saben ustedes que más de 600 años antes de Cristo, Isaías escribe en Isaías 7:14 que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y que le llamarán Emmanuel, que significa Dios con vosotros? Y después de 600 y más años aparece el ángel Gabriel y le anuncia a María lo que habría de hacer. Y exactamente como está escrito, así fue. El Antiguo Testamento es confirmado en el Nuevo Testamento porque Dios es el autor de toda la Biblia. Esa reacción es bella, mi hermano. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Veamos un segundo misterio, la muerte expiatoria de Jesucristo en una cruz. Cuando usamos la palabra expiación, estamos diciendo que Él pagó por usted en lugar suyo sus pecados en una cruz. Porque Él era hombre, podía representarlo, y porque era Dios, podía hacer lo que hizo. Mire el texto de Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Yo no sé si usted le da un aplauso al Señor, pero si no tuviera el micrófono, ya lo hubiera aplaudido. Hermano lindo, solo necesita su fe para que eso se cumpla. ¿Quién de ustedes se siente por medio de la obra de Cristo libre de todo pecado porque Él tomó su lugar en la cruz? Levánteme su mano. Si no la levanta, levántensela. Si no la levanta, porque si es cristiano, tiene que sentirse perdonado. ¿Quién se siente perdonado? A ver, es que la sangre de Cristo es suficiente. ¿Quién está buscando la perfección suya? Dios no la está buscando. Dios sabe que usted es un hombre, una mujer falible, imperfecta. Así es que no es por usted. Si usted es salvo, no es por sus méritos, es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Eso dice la Biblia. El plan de salvación fue ese. Hermanos, yo confío en mi salvación, pero con tal certeza que no tengo ninguna duda de que jamás Dios me va a fallar. Nunca. ¿Quieren otro misterio?
su resurrección al tercer día. Mi hermano estuvo muerto. Lo bajaron muerto el viernes antes de que comenzara el Shabbat, que oscureciera. Lo metieron en la tumba de José de Arimatea. Ahí sellaron la tumba los romanos. Pasó el viernes toda la noche, todo el día sábado. Y en la madrugada del domingo muy temprano, un ángel movió la piedra no para que el Señor saliera, sino para decirle al hombre: ha resucitado. Ya había salido de esa tumba, mi hermano. Bendito sea su nombre. Su resurrección al tercer día. Hechos 2:32 lo dice de manera tan simple: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ni siquiera eran unos cuantos testigos. Hermano, en el libro de Corintios, primera epístola, dice que hubo 500 que lo vieron resucitado. Ay, hermanos lindos, quien pone su confianza en el plan de salvación del Dios eterno, en el verdadero y único Dios, no más que en Él, en lo que la Biblia nos lo revela, porque la Biblia es la revelación de Dios, está firme y seguro en su fe. ¿Quieren otro misterio? Su regreso sobrenatural al cielo. Hermanos lindos, así como descendió al vientre de María, porque el Espíritu Santo hizo el milagro del engendramiento, así ascendió al cielo. Después de haber estado resucitado, permaneció 40 días en medio de nosotros y de pronto ascendió a los cielos. Y ahí está en el cielo hoy. Es más, me está oyendo. ¡Aleluya! Miren cómo lo dice Lucas 24:51. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¡Qué grandeza, iglesia amada! Volvió a su trono de gloria. ¿Tienen otro misterio? El envío del Espíritu Santo. Oh Señor, bendito eres, Padre, que nos ofreciste enviar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino en nuestro auxilio. Miren lo que dice Juan 14:26, habla Jesucristo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él es el Maestro, el Paracletos. Él es el que está como consolador todo el tiempo hablándonos. Nos lo envió. ¿Saben cuándo fue? ¿Cuándo vino a la tierra de manera disponible a la iglesia? En Hechos 2:1-4. Allí fue cuando llegó el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. A partir de esa venida gloriosa, cada vez que alguien recibe a Cristo, cada vez que usted dijo: Señor, te recibo como mi Salvador, Señor, creo en ti, el Espíritu Santo me redarguye de pecado. ¿Sabe qué hace Dios desde el cielo? Envía al Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo y le toca, le engendra, entra dentro de usted. Y ahí está. ¡Qué misterio! O sea que usted es puro templo vivo del Espíritu Santo. Eso es algo, Señor, maravilloso. ¿Qué les parece la promesa de volver para arrebatar a la iglesia? Hermanos, prepárense porque no falta nada. Léalo conmigo en voz alta. Su promesa de volver para arrebatar a la iglesia.
Con mucho cuidado, en el nombre de Jesús les digo, no falta nada. Él puede decidir volver ya. Hermanos lindos, no falta nada. El arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, no es lo mismo que la segunda gloriosa venida. Hermanos, hay que entenderlo para estar dispuestos hoy a que si la trompeta suena, desaparecemos de este hotel. No estamos más en las sillas. ¿Estamos preparados para eso? Jesús ya viene. No tarda nada en su venida, depende de Él. Él sabe lo que hace. Pero voy a mostrarles su promesa para arrebatarnos, que es distinto a la segunda venida. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 16 al 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, sus muertos que están en los cementerios, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ay, hermanos lindos, el rapto es inminente. En cualquier momento, dice el Señor, viene por su iglesia. En cualquier momento nos arrebata. Primero las tumbas de los cristianos que murieron en Cristo se quedan vacías. Y luego nosotros somos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo. Y el cuerpo de carne que ahora tenemos con tendencia pecaminosa se convierte en cuerpo glorificado semejante al que tiene Cristo en el cielo. Y ascendemos con Él y estamos para siempre. No falta nada. Hermanos lindos, es glorioso. Por eso hay que vivir una vida de santidad. Porque Él puede aparecer en cualquier momento. En cualquier momento usted oye una trompeta que no van a oír más que los santos. Y nos vamos. ¿Qué tarda un abrir y cerrar de ojos? Haga así. Así va a ser. Por eso es que la cristiandad, mi hermano lindo, es la única oportunidad del hombre. No hay otra. El que no la vive como cristiandad antes del rapto se queda en la gran tribulación. Y eso es horrible. Si este mundo ahora ya es difícil, cuando nosotros nos hayamos ido es horroroso. Allá anda un muchachito de 17 años acusado de matar a 10 personas como sicario. Solo imagínense, teniendo aquí a la iglesia, teniendo aquí a los santos, teniendo aquí la presencia de todos los que somos creyentes. Él está haciendo eso. Ahora imagínense si la iglesia no está. Ay, hermanos, el Espíritu Santo se queda, no se preocupen, el Espíritu Santo sigue trabajando en la conversión. Pero ¿qué será de este mundo? Nunca, jamás ha habido tal época en la historia del hombre, dice la Escritura, como la gran tribulación. Ahora miren entonces el siguiente misterio, su gloriosa segunda venida. Eso es diferente, porque en la segunda venida viene usted con Él y con sus santos ángeles. Viene del cielo, hermano lindo. Así será como está escrito. Miren lo que dice el texto de la segunda venida en Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, diamantes, coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios.
Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Hermanos lindos, pero a la gente que está en la tierra se va a esconder de él. Está escrito en el libro de Apocalipsis. Unos van a esconderse en cuevas, otros detrás de edificios, otros van a ir a los sótanos, espantados. Porque viene Cristo a juzgar con vara de hierro. Aquel que vino a un pesebre y se dispuso a abandonarse en las manos de los hombres hasta la muerte, ahora viene a reinar. Y viene con nosotros para gloria de su nombre. La última mención de un misterio, hermanos lindos, porque los veo felices, pero el tiempo ha avanzado. Miren su advertencia del gran juicio final. Qué tremendo lo que van a leer. Ahí está su advertencia. Miren, oigan a esos pastorcitos, oigan a esa gente que predica, pónganle atención a mi palabra, estúdienla, porque yo vengo para un juicio. ¿Y qué juicio? Míralo, mi hermano lindo, el gran juicio final, Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el destino de la humanidad impía. Aquel que ahora se consaña toda la maldad que hace. Aquel que engaña y se aprovecha de la inocencia de las niñas, que hace lo que hace con los niños, se llama pedofilia. Aquel que hace por escarnecer, avergonzar al justo, porque no se ciñe a lo que él quiere. Aquel que sigue matando, asesinando, enriqueciéndose por montones, mientras que los hombres y los niños mueren de hambre y perecen, serán juzgados por Dios. Hay una clave, pero si los hombres están escritos en el libro de la vida, no hay problema. ¿Quién está escrito en el libro de la vida? Levánteme su mano. Diga conmigo, no pasaré. No pasaré, diga conmigo, no pasaré por ese juicio, porque estoy justificado por Jesucristo. Les digo, mi hermano lindo, cómo termino esta parte. Esto traspasa la mente humana. Y sin embargo, lo creemos todo. ¿Quién dice amén? Absolutamente todo. ¿Quién dice amén? ¿Por qué? Levante su Biblia.
¿Por qué? Y diga, porque Dios lo dice en mi Biblia. Ahora denle un aplauso al Señor Dios Todopoderoso. Alabado sea su santo nombre. Hermanos lindos, esta serie, Señor, promete mucho. Le pido que se ponga de pie. Esta serie promete mucho más que lo que estamos viendo a primera vista. Promete darnos certeza y confianza en nuestra fe y también ayudar a que hagamos lo posible para que otros también se salven. No hay otra manera. Dios no estableció más que una manera, solo una. Les daré a mi hijo. Si hablan árabe, les daré a mi hijo. Si hablan mandarín, les daré a mi hijo. Si hablan inglés, les daré a mi hijo. Si hablan español, les daré a mi hijo. Mi único hijo, mi unigénito. Si ponen su confianza en Él, serán salvos. Pero si no confían en Él, ya han sido condenados, porque no creyeron en el Hijo de Dios. La Biblia es el tesoro más grande que Dios le dio al hombre. Aquí está mi palabra. Solo confíen en ella. Y por medio de ella reveló a Jesucristo, nuestro Señor. Medite, mi hermano. Lea su Biblia. Léala. Apréciela. Siéntala. Bendígala. Gracias. Gracias por tu palabra. Si algún hombre o mujer estuviera en la iglesia y no tiene todavía la experiencia de nacer de nuevo, la experiencia que demanda la palabra del Dios viviente para poder ser hijo de Dios, haré una oración que le conducirá al milagro del nuevo nacimiento. El Espíritu Santo vendrá sobre usted, le redarguirá de pecado al comienzo y luego engendrará su vida para siempre. Padre bueno y santo, estamos delante de tu presencia ahora para esta oración de fe. Repita conmigo, por favor. Solamente el que por primera vez recibirá a Cristo. Jesús, sé que moriste por mí en la cruz. Ahora entiendo que tu obra fue para el perdón de mis pecados. Entiendo que tomaste mi propio lugar allí, muriendo en lugar mío, para que mis pecados fueran perdonados, cayendo sobre ti, y tu sangre me limpia de toda maldad. Hoy te declaro mi Salvador y mi único Salvador. Solo tú pudiste hacerlo. Y creo en mi corazón que después de haber muerto, resucitaste al tercer día y eres Dios. Entra dentro de mí. Hazme una nueva criatura por medio de tu Espíritu Santo. Hoy confieso que soy cristiano nacido de nuevo por medio de tu poder. Todo lo hago en el nombre de Jesús.